buenos días. Seguimos con los precios de la electricidad más caros de todo el año. No hay tregua para los consumidores, ni para las empresas, ni para la industria, que ven cómo sus recibos siguen sufriendo el impacto del coste de la luz, que está cada vez más elevado. En el fondo de toda esta cuestión se sitúa el precio del gas y el de los derechos de emisión del CO2. Hoy vamos a tratar de abordar en alto voltaje cómo están influyendo estos dos factores en el mercado mayorista, cómo lo están haciendo desde el verano y, sobre todo, qué se espera de su evolución en los próximos meses. En primer lugar, vamos a hablar con Ismael Romeo, CEO de Sendeco 2. Ismael, buenos días. Hola, buenos días. Hablamos mucho en las últimas semanas del precio del gas, de cuánto está impactando en ese mercado mayorista, que al final se traslada a la factura, pero también hay otro mercado, que es el de los derechos de CO2, que también ha tenido una evolución verdaderamente impresionante durante todo el año. Estamos en zona de los 70 euros por tonelada. ¿Cómo se explica esta subida que ha tenido, que es prácticamente el doble desde cuando comenzó 2021? Pues mira, como bien dices, ha sido una escalada espectacular. Piensa que en octubre del 20 estábamos a niveles de 23 euros aproximadamente. Ya estamos hoy, ya ha batido todos los récords, ha estado por encima de 77. Es decir, es triplicar el precio prácticamente en un año. Bueno, aquí hay como en casi todos los casos similares, es un poco una tormenta perfecta, ¿no? Estamos hablando de una combinación de factores, la subida del precio del gas naturalmente, la incertidumbre en ese sentido, el petróleo, luego hay un componente especulativo muy importante y finalmente hay una voluntad firme por parte de la Comisión Europea de fijar una señal de precio que sea suficientemente potente como para incentivar los cambios tecnológicos y reducir el componente, el uso del combustible fósil ya. Con lo cual el nivel de ambición de la Comisión cada vez es superior de cara al 2030 y de cara al 2050, y eso pues de alguna forma se está viendo reflejado en los precios. Los especuladores consideran un sector de alguna forma protegido y por lo tanto pues el capital está yendo hacia ese tipo de valores. Digamos que se está aprovechando por parte de una parte de los inversores esta situación para incluso entrar en esa rueda en ese círculo vicioso en el que se pueden aprovechar de unos precios altos, de unos objetivos de sostenibilidad, bueno, pues que han sido incrementados, y al final pues ganar más dinero con este mercado, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Prácticamente cada día se subasta una parte de los derechos disponibles. Como hemos explicado en alguna otra ocasión, cada año hay unos derechos disponibles. Una parte, más o menos la mitad de esos derechos disponibles, en torno a 900 millones de derechos, se asignan directamente de forma gratuita a determinados sectores industriales, y la otra mitad, unos 900 millones más, se subasta. Cada día prácticamente hay subastas. Pues bien, ahora mismo nos encontramos que en torno al 70-80% de los derechos que se subastan diariamente van a parar a manos, digamos, de operadores no naturales, entendiendo como operadores naturales al sector industrial emisor, que sí o sí ha de cumplir. Ese es un poquito el drama en el que nos encontramos, ¿no? Porque es un mercado abierto, cualquiera puede participar, cualquier empresa puede participar, pero hay una serie de instalaciones industriales que sí o sí han de cumplir. Entonces, imaginaros el director financiero de una empresa cualquiera que en octubre tiene un precio de 23 y ya te encuentras que estás prácticamente a 80. Pues para ellos la especulación realmente les está haciendo mucho daño, porque piensa que los precios actuales más o menos son más del doble del precio que se estimaba que habría para 2030. La señal de precio está bien, es potente, pero siempre que cuidemos que no nos pasemos. Por ejemplo, Reino Unido, fuera de lo que sería el sistema europeo del régimen de comercio de emisiones, ya ha fijado el día 14 de diciembre una reunión para valorar qué con los precios disparados que están habiendo en estos momentos, ¿no? Claro. Con la propia industria
se resiente. Sí, Ismael, ¿se puede tomar alguna decisión de algún tipo para poner coto a esta especulación? Porque está claro que los objetivos de sostenibilidad fueron incrementados por la propia Comisión Europea para dar esa señal de la que hablas, ¿no? Esa señal de avanzar mucho más rápido, pero ¿se puede poner algún tipo de límite en este mercado o no lo ves viable o técnicamente posible? Bueno, a ver, teóricamente se creó el MSR, el Market Stability Reserve. Cuando el precio estaba a 5, 6, 7 euros, se fijó una especie de, digamos, Banco Central de Derechos. Ese Banco Central de Derechos lo que quería garantizar es la estabilidad del precio, reducir la volatilidad y aumentar un poco la certidumbre, ¿eh? Ese mecanismo lo que hizo fue, en un momento de precios muy bajos, retirar liquidez del mercado vía subasta, es decir, se subastaban menos derechos de los que se podían subastar. Eso hizo subir el precio. Claro, ese mecanismo también establece un precio, hay un umbral a partir del cual el mecanismo ha de funcionar a la inversa. Es decir, parte de esa liquidez que ha retirado el mercado, inyectarla para que los precios no se disparen. ¿Qué pasa? Que en su momento nadie sabe exactamente cuál es el algoritmo exacto, porque si no sería dar mucha ventaja al mercado, ¿no? Pero sí que más o menos se considera que para que el mercado, para que el MSR pudiera inyectar liquidez y intervenir, igual que lo hizo cuando la retiró, el precio al cual se alcanzara, que existiera, debería ser más o menos el doble del precio medio de los últimos 2 años. Teniendo en cuenta que ha habido un crecimiento tan exponencial del precio y tan rápido, claro, ese doble del precio medio de los últimos 2 años se calculó más o menos en precios de 7 euros, 8 euros, con lo cual estaríamos hablando de precios en torno a 16, 18, 19, 20. ¿Qué ha pasado? Que los precios medios de los últimos 2 años, pues igual estamos hablando de precios por encima de 40 euros. Claro, intervenir por el doble del precio medio de los últimos 2 años, pues igual estamos hablando de niveles de 90 euros. Pues seguramente entre 90 y 100 euros, si el precio sigue subiendo, pues posiblemente pudiera haber algún tipo de intervención. Pero mientras tanto, el mecanismo tal como está diseñado hoy, pues no da demasiado margen. Y hasta ahora la Comisión ha sido reacia a implementar medidas adicionales a la que estoy contando. Con lo cual, a corto plazo, no se ve que pueda haber una variación muy sustancial. Hoy, por ejemplo, el petróleo está recuperando un poquito el terreno perdido de ayer, pero ayer bajó el petróleo, bajó el gas de forma importante y resulta que el precio subió. Y hoy sigue subiendo. Es decir, va un poquito a su aire. Insisto, es un poquito un mercado donde los inversores consideran que está protegido, que la voluntad política es de que esté alto y, por lo tanto, pues mientras eso sea así, los fundamentales tendrán un peso limitado. Pues nos quedamos con esa consideración de que por lo menos hasta que no llegue o no alcance los 90 o los 100 euros por tonelada no habría alguna posibilidad de intervenir, aunque es verdad que el objetivo era, bueno, pues el objetivo de la Comisión Europea era el de acelerar esa transición energética, pero eso lleva este coste que en una parte, no en toda, pero en una parte también influye al final en el precio del pool. Ismael... El precio del pool, y perdona, disculpa, el precio del pool y luego la realidad de muchísimas empresas. Efectivamente. Pues cuesta muchísimo el poder pagar el coste de sus emisiones. Pues con esa consideración nos quedamos. Ismael Romeo, CEO de Sendeco 2, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Nada, gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Gracias. Muy interesante lo que nos contaba Ismael sobre ese mercado de derechos de emisiones, que muchas veces lo desconocemos, pero que también tiene su impacto en la industria, por supuesto, y en la factura de la luz. Vamos a hablar ahora con Juan Antonio Martínez, que es analista del grupo ASE. Juan Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Imagino que habrás estado escuchando un poco a Ismael lo que venía contando del CO2, del de los derechos de emisiones. Estamos llegando ya, hoy entramos en el último mes del año. Desde luego, cuando comenzó 2021 nadie preveía estos precios del pool y nadie preveía esta crisis energética, porque al final es una crisis energética en todos los sentidos. Y no parece, Juan Antonio, que haya avisos de que esto vaya a frenar un poco en las próximas semanas. De hecho, puede incrementarse más incluso por el aumento de la demanda, por el frío invernal, ¿verdad? No sé cómo lo ves, esas expectativas.
Pues así es decir, ahora mismo los mercados que descontaban para este invierno pues un clima más frío de lo habitual se van consolidando y bueno, la escasez de gas hacia Europa sigue también afianzándose. Rusia, que en octubre, bueno, Putin declaró en octubre que iba a aumentar los flujos de exportación a través de los gasoductos hacia Europa, no se han consolidado, es decir, no se han dado. Por tanto, en noviembre ha vuelto a haber una subida del gas en Europa, dado que esos mayores niveles de oferta no iban a llegar, y la demanda asiática pues sigue absorbiendo gran parte del mercado de GNL mundial. Por tanto, Europa está atrapada en unos bajos niveles de stock de gas, en torno al 75%, cuando en esta fecha suele haber un 95% de nivel de los almacenes ya lleno. Y parece que ante un invierno que puede ser más duro de lo habitual, pues bueno, el mercado está descontando que va a haber una tensión alta en los precios y bueno, pues eso lo estamos viendo en el mercado diario de gas, con niveles estratosféricos. Fíjate, hay una estadística que la que a mí me gusta fijarme pues siempre, que es la del mix energético, ¿no? Es verdad que cuando hay más aportación de renovables, el precio baja y viceversa. Cuando la aportación de las renovables es menor, pues el precio sube. Esto es una fórmula que siempre ha existido así. Sin embargo, en los últimos días ha habido jornadas en las que la eólica ha llegado a alcanzar cotas del 40, incluso el 50%, cuando ha pasado este último temporal, sobre todo por el norte, que ha activado los molinos de viento, y sin embargo el precio se ha mantenido completamente inalterable. ¿Esto a qué se debe? ¿A que al final, como el precio del gas está tan caro y es necesario, aunque sea para cubrir una mínima parte del mix, el precio se dispara también? A ver, en el mes de noviembre también han pasado dos cosas. Es decir, sí que es cierto que las renovables han tenido un muy buen comportamiento durante el mes, sobre todo por el crecimiento de la eólica, que ha sido aproximadamente del 53%, pero hay dos fenómenos que han reducido su impacto. El primero ha sido que ha habido una baja producción nuclear, porque ha habido dos centrales nucleares desacopladas del sistema, la de Cofrentes y Asco, y Almaraz, perdón, y esto ha provocado que esa energía nuclear haya tenido que ser satisfecha por los ciclos combinados de gas. Por tanto, el impacto que iba a provocar un aumento de la producción eólica para reducir el hueco térmico no ha sucedido por la menor producción de las nucleares. Y por otro lado, los precios altos en Francia han supuesto que gran parte de la energía renovable que producimos en España, con un precio muy competitivo, se haya exportado. De hecho, para que hagáis una idea, la exportación de energía ha sido equivalente a toda la producción fotovoltaica del mes de noviembre. Por tanto, lo que estamos observando es que, bueno, sí que es cierto que hay un aumento de la producción renovable, pero aún es insuficiente para impactar en una rebaja de los precios del pool. Juan Antonio, de cara a los próximos meses, se habla de que, bueno, los analistas estáis comentando que posiblemente veamos precios altos, no sé si a estos niveles, pero precios en cualquier caso elevados durante los 3-4 próximos meses, hasta que no llegue la primavera. ¿Esto es así o parece que va a ser así por lo que marcan los futuros, tanto de la propia electricidad como del gas, que es al final el actor fundamental que marca ese pool? Hay una narrativa por varios medios que un poco hablan de esto, ¿no? De que a partir de la primavera veremos una reducción del precio. Bueno, yo no sé si esto va a ser así. Hay muchos factores que pueden indicar lo contrario, que decir que el precio se podría mantener alto. Pero no obstante, si vemos la cotización de los futuros, a partir del primer trimestre de 2022, es cierto que bajan, pero siguen en niveles desorbitados frente a la media de los últimos años. Están prácticamente más del doble. Por tanto, aunque haya una corrección, en ningún caso los precios volverán a los precios durante la pandemia, ni siquiera antes de la pandemia. Es decir, estamos hablando de niveles muy por encima de los niveles históricos. Por tanto, no nos llevamos a engaño que el precio vaya a volver a precios anteriores. Eso es interesante que comentas que sí, que puede bajar, porque evidentemente una vez que pasa el invierno el precio del gas normalmente también se reduce, y la demanda también por el frío invernal, pero que no vamos a volver a ver precios. Bueno, por supuesto, de la pandemia parece imposible, porque es verdad que también durante la pandemia fue una situación excepcional y vimos unos precios muy, muy, muy bajos del pool. Bueno, este año mismo, en febrero, se situó incluso a veces por debajo de 27 o 30 euros el megavatio hora. Pero aunque bajen no van a ser precios
desde luego como los que teníamos antes de la pandemia. ¿Seguiremos pagando la luz elevada o cara? O sí, bueno, elevada cara, Así es. independientemente de que pueda moderarse la situación, ¿verdad? Así es, todo apunta a que el mercado de gas va a seguir muy rígido durante los próximos años. La oferta de momento parece incapaz de equilibrar la oferta a la demanda, sobre todo que se está produciendo en Asia, y por tanto seguiremos con unos precios de gas tensos, con un mercado de CO2, como decía anteriormente nuestro compañero de Seteco, pues altos, y todo esto va a impactar en los precios de electricidad durante los próximos años. Por tanto, bueno, sí puede haber una corrección, pero nunca, o nosotros al menos prevemos, que vuelva a los rangos anteriores. Antonio, del Grupo ASE, Juan Antonio Martínez, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje en este análisis de lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Y precisamente hablando del gas y de ese protagonismo que ha tomado en las últimas jornadas y sobre todo en las últimas semanas, meses, en torno al precio del pool y a cómo impacta no solo en el pool, sino en la propia actividad de muchas empresas y muchas industrias, vamos a hablar con Verónica Rivier, presidenta de Gas Industrial. Verónica, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Verónica, el precio del gas vuelve a estar disparado estos días, vuelve a estar tensado. ¿Cómo estáis interpretando vosotros estos movimientos otra vez que no dan tregua y que creo que no vayan a dar tregua durante las próximas semanas o los próximos meses de invierno? Bueno, no es que vuelva a estar alto, es que no ha dejado de estar alto. Si nos fijamos, por ejemplo, como referencia el pico de Filomena que tuvimos en enero de 2021, la media mensual fue de 28 euros megavatio y la punta de unos 55 euros. En junio ya superamos la media mensual del precio del gas. Superamos los 28 euros megavatio en el mes de junio. Desde entonces no ha parado de crecer. En septiembre superamos el pico de Filomena de 55 euros megavatio y hoy estamos con unos niveles de 95. No ha dejado el precio de subir desde entonces a unas medias mensuales y diarias realmente, pues como habéis comentado antes, estratosféricas, que no se habían visto nunca. Verónica, ¿qué expectativa tenéis vosotros o qué expectativa tiene Gas Industrial de lo que pueda pasar en las próximas semanas o meses? Imagino que nada buenas, ¿no? No, respecto a los precios, pues nada halagüeñas, porque, por ejemplo, el mercado de futuros, que a veces se cumple y a veces no se cumple, a día de hoy, por ejemplo, si alguien quiere contratar gas para 2022, el precio que cotiza ahora, pues el calendar, el año, es de 55 euros megavatio. Es como si alguien contratara ahora a precio fijo todos los días del año que viene al precio del pico de Filomena. Realmente es un precio inasumible para la industria. Sí que vemos que los futuros se relajan a partir de primavera, pero bueno, los futuros son los futuros, nunca se sabe. Sí que, por ejemplo, para matizártelo o explicártelo, en 2020, el año 2021 cotizaba 14 euros megavatio. Realmente, pues este año no ha cotizado los 14 euros megavatio. Claro, eso está claro. Y una cosa que me gustaría preguntarte, al final estamos hablando mucho de cómo impacta el precio del gas en el pool, de que si sube la electricidad, máximos históricos, pero bajando al día a día, al de las empresas, al de las industrias. ¿Esto cómo está afectando en ese día a día? Por ejemplo, ¿qué cantidad de dinero se destinaba a los costes energéticos antes de esta crisis y cuánto se está destinando ahora? ¿Qué está ocurriendo si hay negocios que se ven abocados, no sé si al cierre, pero a cambiar su modo de producción y adaptarse a esta nueva realidad? ¿Cómo es esa crisis en el caso de la industria, o de la industria que utiliza el gas y que tiene al gas como protagonista fundamental de sus cuentas de resultados? Bueno, las cuentas de resultados de las empresas están muy tensionadas. Es indudable que cualquier industria o gran industria recibe tanto la factura de gas como la de electricidad para sus procesos productivos. Algunos sectores pesa mucho más el gas que la electricidad, pues por ejemplo el sector cerámico, que la proporción es 9:1, el sector cerámico consume 9 veces más gas que electricidad. Y el incremento tanto de CO2, electricidad y gas está lastrando la competitividad. Sí que algunas empresas, tanto en sus temas energéticos, los tienen cerrados o en 2021 o una parte bastante apantallada,
pero para 2022 las industrias están muchísimo más expuestas a la volatilidad de precios. Ya estamos viendo paradas, o sea, en prensa leyendo de industrias que ya están parando, están bajando su producción, algunas que están produciendo pues con las cuentas muy tensionadas, y el futuro a partir de enero, en la que hay nuevos contratos renegociados, no es nada halagüeño. Podemos ver que, por ejemplo, en la cogeneración este año 2021 está produciendo electricidad pues como un 3% por debajo de lo que hizo durante 2020. Y hay que recordar que 2020 incluye las paradas de la pandemia y pues un arranque impreciso a partir de marzo, abril, pues las fábricas empezaron a arrancar, con lo que estar por debajo de 2020 tampoco es una señal o un fundamental muy halagüeño. Ante esta situación, Verónica, ¿qué es lo que estáis proponiendo vosotros como, bueno, pues como organización, como industria, para que se puedan tomar algunas medidas por parte del Gobierno para amortiguar esta situación? Sí, el precio que estamos sufriendo ahora en España es similar al que se está sufriendo en Reino Unido, Francia e Italia, pues más o menos nos movemos en los mismos márgenes, euro arriba, euro abajo. Con lo que las medidas que hemos solicitado son a corto plazo para paliar esta situación pues, en la medida de lo posible de lo que podemos hacer desde España, ya que no tenemos gas. Hemos pedido 3 medidas. La primera es la reducción de los impuestos. Es una medida que se recomendó desde Europa, el bajar los impuestos a las industrias para darles un poquito de pulmón financiero. Como hemos comentado, hay empresas que están con las líneas de crédito bastante exhaustas, bien completas, al haber tenido un incremento pues, tanto de CO2, de electricidad, de gas, de fletes, de transportes. Entonces hemos solicitado una reducción del impuesto de hidrocarburos y una reducción del IVA para darles un poco de liquidez financiera. La segunda medida es para amparar aquellas industrias que ya han tenido que parar. Hemos pedido el poder bajar el caudal contratado y darnos flexibilidad. Estas industrias, pues si están paradas, no tendrían que pagar el término fijo mientras están paradas. Otras han tenido que modular su producción, es decir, bajarla, ya que no pueden asumir pues, producir a pérdidas a estos niveles. También esta medida les ampararía o haría menos dolorosa, digamos, esas paradas, al poder pagar menos término fijo. Y la tercera es una bajada de peajes. Tenemos superávit, tanto en 2020 hubo un superávit de 185 millones y este año pues da la impresión que por los números que vamos a ir a un superávit del sistema de 300 millones de euros. Hemos solicitado que se bajen los peajes ya este enero 2022 y destinar este importe para bajar los peajes y no tener que esperar al 1 de octubre de 2022 en el que se repercutiría este superávit. Uh-huh. Son No, son medidas a corto plazo y luego pues seguir trabajando en medidas más a largo con el estatuto de gas intensivos. Sería un estatuto que ampararía pues a todos los gas intensivos que ya existen en Italia, en Francia, para poder dotar de las medidas económicas que estuvieran amparadas bajo el paraguas europeo. lo que te quería preguntar, Verónica, perdona que Sí. te interrumpiese, era sobre No. todo si veis disponibilidad o disposición a aplicar alguna, por lo menos, de estas medidas. Yo es que las veo factibles, son asumibles, no crean ningún déficit respecto a impuestos debido a los altos precios que desde junio no han parado de incrementarse. La recaudación del IVA ya ha superado cualquier previsión que se hubiese hecho el año pasado. Lo mismo con el impuesto de hidrocarburos. Respecto a la flexibilidad, es una medida que ya se implantó durante el confinamiento para poder arropar y amparar aquellas industrias no esenciales que tuvieron que parar. Y luego la de los peajes no crea déficit, ya que estamos utilizando un superávit. No es pan para hoy, hambre para mañana, sino que hay un superávit, un dinero que sobra del sistema, que sí que volverá a las industrias en octubre, pero es que necesitamos estas medidas ahora.
Pues con ese mensaje nos quedamos de que necesitáis esas medidas ahora. Verónica Rivier, presidenta de Gas Industrial, muchas gracias por estar y por A participar esta vosotros. mañana en Alto Voltaje. Muchas gracias. Gracias. CEPSA patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, como saben, la agricultura está tomando estos últimos días un papel relevante en toda la actualidad. Cada vez más pequeños negocios desarrollan una actividad ligada a la sostenibilidad. Esto es muy importante. Por ejemplo, La Almendresa, una empresa almeriense de producción de almendra que no solo vende productos ecológicos, sino que se considera a sí misma regeneradora del suelo y del paisaje y que implementa un modelo de 4 retornos de la restauración de este paisaje en el que está actuando. Otro ejemplo de agricultura sostenible, el de Aceites García de la Cruz, por ejemplo, otra pequeña empresa que tiene sus olivares ubicados en los Montes de Toledo. Esta localización les aporta unas condiciones climáticas especialmente óptimas que, unidas a las características del suelo de esos Montes de Toledo, permiten obtener un aceite de excelente calidad. Dos ejemplos fundamentales de agricultura sostenible. CEPSA ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, y vamos a hablar ahora con Ángel Saz, director de ESADE Geo. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar en Alto Voltaje esta mañana, en este Alto Voltaje que estamos dedicando a analizar cómo siguen evolucionando los precios de la electricidad, el impacto que tienen en las industrias y el papel fundamental que está teniendo el gas, Ángel. Dentro de, más allá de los datos, más allá de cómo funciona el mercado, aquí la geopolítica es fundamental o está siendo un actor fundamental. En el norte, en Rusia, y en el sur, en Argelia. Esa geopolítica, ¿hasta qué punto está influyendo en ese precio del gas? Porque la geopolítica siempre ha estado todos los años y los intereses también han estado todos los años, pero en esta ocasión se está notando mucho más. ¿Cómo afecta esa geopolítica a un factor fundamental de la energía y del precio de la electricidad como es el gas? Sí, yo creo que está afectando, es uno de los tres grandes factores, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta este momento por los distintos invitados, ¿no? Yo creo que hay un elemento de mercado que es más demanda que suministro ahora mismo por motivos que creo que ya se han comentado. Está la parte, y luego están estas dos partes más políticas, geopolíticas, que son la parte de la geopolítica, como tú bien dices, Rusia principalmente, que parece ser que está cumpliendo todos sus contratos, pero no está aportando, suministrando volumen extra de gas. Eso en parte por la disputa o por el intento de presionar a la Unión Europea para que autorice un gasoducto, el Nord Stream 2, ¿no? Que está ahora mismo en proceso de aprobación en Alemania y en la Unión Europea. Es un gasoducto muy discutido por distintas partes de la Unión Europea. Y luego tenemos los costes relativos a la transición energética, climática, que tiene un componente de política pública, también donde estamos viendo que empezamos a ver los costes, pues como hemos comentado antes con las emisiones, los costes en la emisión, y como estamos viendo en ajustar la oferta renovable a la demanda, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que ahí hay esos tres factores y la geopolítica está jugando una, ¿no? También vemos Argelia y el conflicto con Marruecos, donde ha cerrado uno de los dos gasoductos que entran a España y también vemos una especie de, que también se ha comentado antes, una especie de competición por capturar el gas licuado existente por parte de China, que por otros motivos, también regulatorios internos, está teniendo una gran crisis energética también. Ángel, siempre se ha dicho que uno de los hándicaps que tiene España como economía o como país es su elevada dependencia energética del resto del mundo. Esto, en el caso de ese apagón del que se ha venido hablando en muchas ocasiones en las últimas semanas, no iba a ser así, ¿no? Porque precisamente tiene otras condiciones, pero
¿tanto puede lastrar esa dependencia energética exterior de otros países? No sé cómo lo analizas tú o cómo lo ves desde el punto de vista de que otros territorios, Francia lo tenemos ahí al lado, están tomando una serie de decisiones, no sé si tanto energéticas como estratégicas o incluso de política de país, por ejemplo, con el caso de las nucleares. ¿España debería tomar alguna medida en este sentido estratégica, ya te digo? Bueno, España la ha ido tomando. Bueno, primero, España es una isla energética de alguna manera, tiene una serie de conexiones eléctricas y de gas, dos con Francia y dos de gas con el norte de África. Y ha ido trabajando. Por ejemplo, España es el país con más plantas de gasificación y regasificación y liqueficación de gas, ¿no? que le permitiría importar gas vía barco, ¿no? Por tanto, ahí han habido pasos y creo que, bueno, aunque no nos quedaremos sin gas, pero sí que lo pagaremos algo más caro. El segundo elemento es Francia. Francia tiene dos elementos quizá únicos en Europa. Uno es que está está centrada geográficamente y por tanto es capaz de suministrarse por muchos y múltiples vías. Y la segunda es que apostó muy fuerte por la nuclear. En ese caso, Francia es única, ¿no? Y claro, la nuclear lo que le permite a Francia es tener una fuente muy estable de electricidad, ¿no? Yo creo que una de las peticiones que hace España, que es de intentar integrar aún más el mercado europeo, es importante para así hacernos más fuertes frente por ejemplo, casos como el cierre del gasoducto argelino. Por otro lado, intentar trabajar y ir reduciendo, como la Unión Europea ya lleva una década y media intentando hacer, es vincularse un poco más o al menos diversificar su suministro de Rusia, ¿no? Rusia ahora mismo básicamente tiene el monopolio del gas para casi todo el este de Europa, desde el norte hasta el sur. Y por tanto, el hecho de que ahora no esté dando, no sabemos bien si son porque no tiene reservas propias o por lo que parece quiere presionar para poder autorizar ese nuevo gasoducto que le permitiría saltarse Ucrania, por ejemplo, ¿no? Pues no sabemos si eso está afectando los precios, ¿no? Pero yo creo que España ha ido haciendo los deberes. Quizá queda un debate abierto y muy digamos, de alto voltaje, que es el de la nuclear, pero en cualquier caso yo creo que el camino es el que está tomando España, ¿no? Yo creo que los costes de esta transición energética los vamos a ver y los vamos a ver con estas subidas de precio que empiezan a impactar a la sociedad. Otro elemento para proteger a la industria que se estaba comentando antes, pues que se está poniendo encima de la mesa, es el impuesto fronterizo, que es otro elemento que además tiene unas derivadas geopolíticas enormes, es decir, ponerle impuestos a competidores que vengan de otras zonas no europeas que no tengan unas regulaciones climáticas y a las emisiones altas, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a seguir viendo estos costes. La geopolítica en la energía siempre ha jugado. Rusia no se va a ir a ningún lado y nosotros tampoco. Y por tanto, esa relación habrá que cuidarla mucho. Una última cuestión, Ángel, porque es verdad que estamos en un mercado energético europeo. Sin embargo, y volvemos a lo mismo, la geopolítica y la estrategia de cada país influye muchísimo a la hora de tomar decisiones. Estamos viendo que no concuerda todos los intereses de los 27 de la Unión Europea. ¿Esto dificulta pues algún tipo de problema que pueda surgir en el futuro a la hora de reaccionar de forma unánime? ¿Esta Unión Europea energética, digamos, todavía anda cada uno por su camino diferente? Por supuesto, y de hecho el mix energético y las políticas energéticas son de ámbito nacional. La Unión Europea tiene otras responsabilidades
complementarias, algunas importantes como son las del mercado y de competencia, que pueden influir mucho, pero eso nos genera grandes debilidades. Y yo creo que el gasoducto Alemania-Rusia de Nord Stream 2 es un claro ejemplo, donde tiene enfrentada a los países del este, Polonia y todo el resto con Alemania. Alemania quiere un suministro estable y cree que cuantas más gasoductos mejor, incluso con Rusia. En cambio, el este lo que ve es que le está dando un poder a Rusia excesivo, por ejemplo, para presionar aún más a algunos países del este, pues, Polonia, pero sobre todo a Ucrania, ¿no? Y, por ejemplo, Bulgaria y Rumanía. Ahí vemos un gran problema que tiene Europa, ¿no? Que no ha sido capaz de dar una respuesta a su relación con Rusia. Y yo creo que esto lo tendremos que ir resolviendo, pero sí, ayer decía el antiguo presidente del Consejo Europeo, el polaco Tusk, que el gran error de Merkel, de su legado larguísimo y en muchos casos exitosos, ha sido el autorizar ese gasoducto que le permite a Rusia pues esquivar Ucrania y tener una capacidad de presionar a Europa mucho más alta, ¿no? Efectivamente, esta es la complejidad de Europa, que tiene algunas políticas que están aún a nivel Estado y por tanto no nos permite actuar de manera conjunta, ¿no? Pues Ángel Saz, director de SADEGEO, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje y darnos esta visión estratégica que también la tiene de todo lo que está ocurriendo en el mercado de la energía y de la electricidad. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ya han visto que nos enfrentamos a un final de año en el que los precios siguen caros, siguen marcando récord. Lo veremos posiblemente durante este mes, donde la demanda aumenta y donde el precio del gas no da tregua. Estaremos aquí la próxima semana también para contárselo y analizar todo lo que ocurre en el mercado de la energía. Muchas gracias.